Muy buenas a todos traders, espero que se encuentren muy pero muy bien. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy pero muy importante, que son los order blocks y cómo identificarlos y qué es una ineficiencia, un imbalance, ¿sí? Cómo se debe mover el precio para entenderlo mejor, para poder tomar mejores decisiones y cómo marcar mi order block en el extremo y en el decisional para yo vender o comprar. Así que bueno, vamos ahí. Los order block, ¿sí? Acá les puse una definición si quieren copiarla en su cuaderno de anotaciones, es el bloque o vela donde se acumulan las órdenes por simple traducción. ¿Sí? ¿De quiénes de las grandes instituciones son los que mueven el mercado? Esto hay un video explicándolo también, ¿sí? E inclusive todos los traders. Ahora bien, el imbalance o la ineficiencia, acá viene lo más complicado y los que nos va a validar como regla general, un order block debe tener un imbalance. Entonces el imbalance o la ineficiencia es el espacio o el vacío de actividad entre vendedores y compradores que se produce entre la primera y la tercera vela del movimiento, ¿sí? O sea, si el movimiento acá inicia acá, quiere decir que esta es mi primer vela y esta es la tercera y yo voy a buscar una ineficiencia o un imbalance. Ahora ya mismo se los explico. Déjenme decirle que si se quedan hasta el final les voy a dar alguna proyección de algunos pares que estuve viendo el día de ayer y ahora hace un rato de lo que podría llegar a estar pasando en la semana, así que quédense hasta el final. No olviden suscribirse, darle like, apoyan muchísimo eso para seguir subiendo contenido. Bien, nosotros qué vemos acá, que veníamos de una tendencia alcista, ¿sí? Que veníamos de todo un impulso, de un retroceso, me hace un bajo más alto que el anterior y me hace un alto más alto que el anterior. Esto ya lo hemos visto, una tendencia alcista, ¿sí? Pero en este momento el precio retrocede, 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 no me respeta este mínimo y por el contrario lo rompe y me hace un bajo más bajo. ¿Y me hace qué? Lo que vimos en las clases anteriores también, un boss, ¿ok? Me hace un boss a la baja. Me rompe la estructura, me muestra el primer cambio estructural y un posible cambio en toda la tendencia hacia bajista. Entonces ahora, si yo estoy bajista, idealmente si este es un impulso, ¿qué es lo que viene luego del impulso? Un retroceso. ¿Hasta dónde? Ahí es la gran pregunta. Ok, si viene un retroceso, ¿en dónde yo puedo aprovechar el nuevo impulso que me tiene que hacer un bajo más bajo que este? Perfecto. Lo vimos en la clase anterior también, en donde nosotros vendemos o compramos extremos y decisionals. En este punto acá nosotros no tenemos un decisional, es todo un impulso limpito que rompe la estructura, así que solo vamos a buscar un extremo. Aplica igual para el decisional a la hora de buscar el order, bloque y el imbalance. Entonces yo digo, perfecto, si mi extremo se inicia en el movimiento, en el inicio del movimiento de todo este impulso, yo voy a buscar mi order block que tenga imbalance. Entonces me acerco al dibujo este y yo digo, bueno, ¿en dónde se inicia todo el movimiento? Acá. Quiere decir que en toda esta zona yo voy a tener mi order block con imbalance. ¿Cómo identifico yo el imbalance? El imbalance es la inactividad entre la primera y tercera vela. Quiere decir que lo que yo voy a hacer, esto es para identificarlo, es lo más fácil que hay, me voy a ubicar en la primera vela donde inicia el movimiento, ¿sí? Puede ser esta, como puede ser la última vela antes del movimiento, ¿sí? Ahí afuera ustedes van a encontrar que la única definición que van a encontrar como order block, y es correcta y no a la vez, es que es la última vela antes del nuevo impulso, antes del nuevo movimiento. Es la última vela contraria antes del nuevo movimiento. Quiere decir que si la última vela contraria, ¿cuál es? Esta verde. Que mi order block, por definición, es este y no hay otro. En Smart Money, eso le llamamos order block tradicional. Sin embargo, nosotros evolucionamos más allá y podemos tomar básicamente cualquier cosa como order block, identificando en qué punto tenemos el imbalance. Porque yo acá puedo tomar esta vela, de hecho estaría correcto, tomar esta vela y marcarla como mi order block, toda esta zona. Yo puedo marcar toda esa zona como mi order block con imbalance. Fíjense que en el inicio de esta vela, yo así voy a identificar el imbalance. Si trazo una línea a la derecha y me voy a su tercer vela, ¿sí? Segunda vela, tercer vela acá, yo veo que acá
hay un espacio que no está rellenado, no hay una mecha que haya subido. Hay imbalance, ¿ok? Hay una ineficiencia y el precio siempre debe moverse de manera eficiente. Por lo tanto, tiene que volver hasta ahí y recién ahí bajar, meterse, cubrir la ineficiencia, el imbalance, meterse en el order block y recién ahí bajar. Entonces yo podría esperar ahora un retroceso hasta acá arriba más o menos, que cubra la ineficiencia y se mete en mi order block para que baje. ¿Puedo vender ahí? Sí puedo vender ahí. Ahora, demostrándoles a ustedes cómo, por qué nosotros podemos tomar cualquier cosa como order block, vamos a suponer el siguiente escenario. Vamos a suponer que está vela verde, tiene una mecha hasta acá. ¿Ok? Vamos a suponer que esa vela tiene una mecha hasta ahí. Si se fijan, esta mecha y esta vela inició ahí. Vamos a ponerla ahí. Esta mecha, yo voy a trazar una línea a la derecha desde el mínimo de ese bloque. Y si se fijan, ¿sí? Ya está mitigado. ¿Sí? Esta vela, su tercer vela, entre el mínimo, entre la primera y la tercera vela, si yo trazo una línea a la derecha entre el mínimo de esta vela y el máximo de esta vela, fíjense que esta me queda por encima. Quiere decir que se entrelazan los cuerpos. Quiere decir que ahí ya no hay imbalance, no hay una ineficiencia. El precio fue efectivo, con esta vela cubrió lo que tenía que cubrir y siguió su camino. Entonces, paso a lo siguiente, paso a la siguiente vela y agarro desde acá hasta la tercera y agarro el mínimo hasta el máximo de esta. Y fíjense cómo puedo encontrar un montón de ineficiencia y de imbalance en el precio. Acá no pasó nada, acá no hubieron compradores que subieran el precio hasta acá, que cubrieran la ineficiencia y los vendedores siguieran ganando la apuesta, ahí la pulseada, y se llevaran el precio hacia abajo. ¿Ok? Entonces yo voy a esperar ahora un retroceso hasta esta zona, máximo hasta acá, para que cubra la ineficiencia, ¿sí? Y el precio baje. ¿Cuál es mi order block en este caso? Toda esta vela. No olviden que el order block es la vela en donde se concentra la mayor cantidad de órdenes que van a provocar que el precio caiga. Fíjense, el precio fue eficiente porque cumplió con la mecha, el cuerpo mitiga, ¿ok? El cuerpo ese mitiga. Y luego a mí me hace toda esta ineficiencia y este sería mi order block, ¿ok? Ese de ahí sería mi order block. Entonces yo voy a agarrar y voy a poner una venta para que cuando el precio llegue, stop loss por ahí y take profit por allá abajo. Así se utiliza el order block, ¿ok? Para poner nuestra venta. ¿Cómo lo identificamos? Puede ser la última contraria a la primera. También podría haber sido esta, si acá hubiese una mecha y acá también hubiese una mecha. Si acá nosotros tenemos una mecha, por ejemplo, que este tuvo una mecha larga hasta acá. Y esta mecha hasta acá, fíjense cómo se entrelazan. ¿Ven que se entrelazan, se tocan las puntas? No hay imbalance ahí. ¿Qué hago yo? Paso a la siguiente. Ahí, déjame agarrarlo. Ahí está. Paso a la siguiente. Siguiente vela es esta. El mínimo y el máximo de la tercera. ¿Hay imbalance? Sí, miren qué espacio. Toda esta vela, básicamente. Entonces, ¿cuál va a ser mi order block ahora? Si todo el precio ya es eficiente, ya está todo mitigado, no hay imbalances más arriba, lo cierto es que no tiene por qué llegar más arriba el precio. Porque el precio lo que va a buscar es cubrir los errores en el precio, las ineficiencias, y va a ir hasta ahí nada más. Ya si empieza a seguir subiendo, tenemos dos opciones, quiere tomar liquidez o volver a cambiar alcista. ¿Ok? Y así es como nosotros vemos el precio, así es como nosotros vamos a buscar las ineficiencias, y así es como nosotros vamos a buscar los imbalances, ¿sí? Si no hay balance, me bajo a la siguiente. Si no hay, me bajo a la siguiente. Si no hay, me bajo a la siguiente. Y así hasta encontrar algo, ¿sí? Ahora, les voy a mostrar directamente en el gráfico. Vamos a ir al gráfico. Estamos en 4 horas, por ejemplo, y nos vamos a venir hasta por acá. Vamos a hacer esto. Y ahora yo les pregunto, ¿qué ven ustedes? ¿Una tendencia bajista o una tendencia alcista? Esto está totalmente alcista, no cabe duda. Miren todo este impulso que rompe todos los mínimos que había antes en el precio. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo me acerco al precio
Me acerco a la última parte y digo, bueno, perfecto, yo estoy alcista, ¿verdad? Yo tengo este mínimo fuerte de acá y el precio viene impulso, retroceso, alto más alto y acá me empieza a hacer un retroceso. Vamos a ver qué es lo que hace el precio. ¡Pum! Se fue. Rompe estructura. El ejemplo como el anterior, igualito al anterior, ¿sí? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, bajo más bajo que el anterior. No respeta, acá tendría que haberse frenado y seguir subiendo, y no lo hace. ¿Qué nos deja? Un boss. Entonces, si yo ahora tengo un boss, quiere decir que probablemente me voy a la baja. Entonces yo voy a buscar mi order block con mi imbalance. Si no tiene imbalance, no es válido, ¿sí? La probabilidad de que el precio respete ese order block y siga con el movimiento es de un 10%, por ponerles un número, ¿sí? Ahora, si tiene imbalance, la probabilidad de que lo respete es de un 80%, ¿ok? Por eso siempre vamos a buscar un imbalance. Por ejemplo, yo puedo decir, la definición estándar, última vela contraria antes del impulso bajista. Yo puedo decir que entonces es desde este mínimo hasta este máximo. Y que todo este es mi order block. Ahora fíjense que si yo agarro el mínimo de la vela y lo trazo a la derecha, agarro cualquier vela de acá abajo, todas estas mechas se meten, ya está todo mitigado, eso está horrible. Entonces yo no lo voy a tomar. Y voy a decir, bueno, ok, ¿desde dónde se genera todo este impulso bajista? Desde esta vela de acá. Desde toda esta velita roja, desde ese doji feito rojo que tiene pura mecha. Entonces yo agarro el mínimo, hago una línea a la derecha, agarro su tercer vela, máximo, hago una línea a la derecha. Fíjense lo que pasa. Se entrelazan totalmente. Quiere decir que si esta mecha ya se metió ahí dentro, quiere decir que no hay imbalance. Ahí no hay imbalance. ¿Ok? Y si no hay imbalance, paso a la siguiente. Y agarro esta. Y trazo a la derecha y ya automáticamente puedo ver que su tercer vela, fíjense que la tercer vela, esta de acá, esta roja, su mecha ya llegó más arriba. ¿Ven? Como si llegó más arriba. Por ende ya también tengo una ineficiencia e imbalances cubiertos. Ahí no hay nada. Entonces, ¿qué hago? Agarro la siguiente. Agarro esta vela desde el mínimo. Y la tercera es que está inclusive dentro de esa. Entonces tampoco hay imbalance. Y así lo voy haciendo. Hasta que de pronto descubro que recién acá yo veo en esta vela verde que agarro su mínimo. ¿Sí? Y me voy a su tercer vela. Esta de acá. Y veo que el precio tiene una ineficiencia y un imbalance grande como una casa. Toda esta zona, fíjense. Toda esa zona. Todo eso está sin mitigar. Todo eso es una ineficiencia, un imbalance. Incluso el precio acá viene, se mete un poco y empieza a caer de nuevo. Yo podría agarrar, poner esta línea acá y seguir viendo un imbalance enorme. Y seguir viendo una ineficiencia, un imbalance muy grande. Entonces yo que digo, ok, ¿cuál es mi order block? En el precio, este de acá. Este de acá es mi order block para vender. ¿Ok? Ese debería llegar el precio hasta ahí y el precio, pum, seguir cayendo. Eso es lo que debería de hacer el precio. ¿Ok? Entonces yo ahí agarro y digo, bueno, perfecto, si eso es lo que tiene que hacer el precio, yo entonces podría agarrar y poner una venta en esa zona. Y está bien. ¿Ok? Y está bien. ¿A dónde? Y bueno, que neutralice este mínimo de acá. Ya nos da un 10 a 8 y fíjense en 4 horas nos da un 10.8 de ratio riesgo-beneficio. Es muy bueno. Sin embargo, a simple vista, nosotros que vimos en el video anterior, que el extremo se da donde se origina todo el movimiento bajista y que el decisional se da en aquel que tiene un pequeño retroceso y que se decide por romper el último mínimo, que es este de acá. Yo podría a simple vista ver que esto en realidad es un decisional en venta. Ese es mi decisional y el extremo está acá. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo cuando yo no veo nada en el extremo? Empiezo a jugar con las temporalidades. Si yo no veo nada en el extremo, ya sabemos cómo identificar la ineficiencia. ¿Sí? E identificamos un decisional con mucha ineficiencia.
Entonces yo digo, bueno, pero me falta mi extremo. Y no veo nada, la verdad es que no hay un extremo claro acá, todo está mitigado, ya que hago, me bajo de temporalidad y me vengo a una hora. Y en una hora, fíjense que yo me vengo a donde se inicia todo el movimiento bajista y fíjense lo que veo. Si agarro, por ejemplo, todas estas velas, ustedes se fijan entre la primera y tercera y ya todas se entrelazan, todas, todas, todas. Hasta que veo que en esta primer vela de todo este impulso, fíjense que acá el precio viene impulso, retroceso, impulso y pum, retroceso. Rompe también este mínimo de acá, ahí ya también me hace cambios estructurales. Fíjense que si agarro el mínimo de esta vela y agarro el máximo de su tercera, fíjense que hay todo un espacio que no está cubierto. Todo un espacio donde el precio nunca vino. Un imbalance. Entonces ahora sí, yo tengo mi extremo y ahora sí, tengo mi decisional también. Tengo las dos zonas en donde yo siempre voy a estar buscando tanto la venta como la compra. ¿En dónde? En los extremos y en los decisionals. ¿Sí? Tengo mi decisional con imbalance y mi extremo con imbalance. Fíjense cuando me bajé una hora, cómo quedó el decisional. Fíjense cómo quedó el decisional. Déjenme, que no puedo, no me deja agarrar esto. Fíjense el decisional que estaba acá. Que si no me equivoco era todo esto. Ahora, yo lo que veo, y así es como se refina, si ustedes de pronto quieren refinar ese decisional de 4 horas que nos daba 10 pips, que es bastante, nos venimos a una hora. Fíjense, en 4 horas, este de acá, acá. Era toda esta zona. En 4 horas era ahí, teníamos el imbalance, todo. Ahora yo digo, no, es mucho. Sí, eso es mucho. Yo me bajé una hora y encontré un extremo. Me bajo una hora y también me sirve para refinar mi decisional. ¿Cómo refino yo? Voy a buscar dentro de la zona marcada, dentro del order block marcado, otro order block. Siempre dentro de un order block en menores temporalidades van a encontrar más order block. Porque ¿qué dijimos antes? Dentro de una temporalidad mayor, que vemos todo un impulso, cuando nos bajamos en temporalidades, lo que vamos a ver es más estructuras de impulsos y retrocesos dentro de todo el impulso de la temporalidad mayor. La fractalidad está en uno de los videos en el canal, vayan y véanlo para entender todo. Y entonces yo digo, bueno, agarro por ejemplo acá, se da el ejemplo de que puedo agarrar la última velita antes del impulso. Fíjense que si yo me pongo en el mínimo de esta vela, trazo una línea a la derecha y agarro la tercera vela, fíjense que hay todo un espacio ahí que no está mitigado. Si esta tercera vela hubiese tenido una mechita y se mete en la verde, está todo mitigado. Y entonces yo qué hago? Me paso a la siguiente y agarro la roja y digo, bueno, de este mínimo a su tercera, ahí sí tengo la ineficiencia. ¿Ok? Ahí sí yo veo toda una ineficiencia y entonces marcaría el rojo como order block. Sin embargo, acá me da la posibilidad de marcar mi verde como order block. Y refino. Y digo, ok, el verde. ¿Sí? Y ahora ya tengo 5 pips de stop loss. Está más que bien. Vamos a hacer lo mismo con el extremo, por ejemplo, porque el extremo nosotros ahora vemos que tenemos un extremo de, bueno, 22 pips. ¿Sí? Eso es una locura. Para nosotros que somos traders de alta precisión, eso es una locura. Porque nosotros usamos 10-12 pips máximo de stop loss, no más que eso. ¿Sí? No somos los grupos de señales que hay por ahí afuera que te ponen 20 pips de stop loss, 5 pips de take profit 1, 6 pips de take profit 2, 7, 8 pips de take profit 3 y 15 pips recién de take profit 4 y te sacan apenas un 1 a 1 los muy animales. Ganaste 10 operaciones, perdiste una y perdiste todo. Entonces vamos a refinarlo, nos vamos a ir a 15 minutos, por ejemplo. Nos venimos en 15 y yo les digo, en 15, dentro de esta zona marcada, ¿hay ineficiencia? ¿Ven otro imbalance? Sí, ¿verdad? Vemos que si marcamos el mínimo de esta vela y el máximo de su tercera, vemos que hay
bastante grande la ineficiencia. Y la podemos identificar muy fácil. Ahora, entre esta y esta no lo hay. Fíjense que la tercera vela se mete dentro. Entre esta roja y su tercera vela se mete dentro de la roja también. Entonces yo refino. Y ahora digo que mi extremo ya es este. Y fíjense cómo nosotros vamos acercándonos a nuestro stop loss ideal. Ya tenemos 16 pips. Nos bajamos, por ejemplo, a 5 minutos. Y en 5 minutos, dentro de toda esta zona marcada, fíjense, ¿sí?, cómo nosotros tenemos... A ver, ¿está o no está? Bueno, vamos a acercar bastante el precio porque está bastante delicadito acá. Hay que abrir bien el ojo. Y lo primero que nosotros vamos a notar, el primero que vemos así a simple vista, es este. Que si yo agarro de este mínimo y el tercero, veo acá una ineficiencia. Que yo podría agarrar y poner el order block acá. Refino hasta ahí. Ahora, yo lo que estoy viendo, que creo que sí se da, vamos a ver, entre este mínimo, y sí se da, sí se da. Fíjense entre ese mínimo y ese otro mínimo de su tercer, de esa mecha, ¿no? Fíjense que el precio intentó llegar y no lo consiguió. La tercera vela es esta, y hay ineficiencia ahí, pero el precio luego se quiso cubrir la ineficiencia con esta, pero no llegó, no llegó, entonces lo marco. Fíjense que me deja un espacio muy pequeñito, muy pequeñito. Pero como somos traders de alta precisión, nosotros nos vamos a fijar en todos los mínimos detalles que hace el precio. Y aunque eso sea apenas medio pip, ni siquiera un pip, ¿sí? A ver. Es medio pip clavado, medio pip, 0,5, es medio pip. Es medio pip. Y el precio tiene que ser eficiente hasta por medio pip. Entonces yo mi order block, pum, lo pongo acá. Y ahora sí, yo tengo un order block de 9 u 8 pips, creo, ¿no? Y quizás ya no nos dé para refinar mucho más. Pero ya tengo un order block que entra dentro de lo permitido en el Smart Money. Así es como nosotros, ¿sí?, debemos de buscar nuestros order blocks con imbalance para marcar una zona de extremo y de decisional. No es difícil, no lo hagan complicado. Ya vieron que es muy sencillo. Una vez que nosotros identificamos el cambio de la estructura, vamos a buscar nuestro decisional y nuestro extremo. Ay, pero ¿qué es un decisional extremo? Vayan a ver el video anterior donde hablo sobre extremos y decisional, las definiciones, cómo ubicarlos y algunos tips que les di. Les voy a mostrar rapidito, me voy a volver a 4 horas y les muestro rápido un ejemplo alcista. Es lo mismo, pero siempre está quienes necesitan verlo alcista. Bueno, acá parece que el precio ya cambió por fin, que venía todo bajista y ahora empieza a hacer estructuras alcistas. Yo me doy cuenta porque si miro este último impulso a la baja, no me hace un bajo más bajo y por el contrario luego me rompe mi alto acá el precio y me hace un boss. Así rapidito, sin más, si quieren saber más sobre estructuras del mercado y cómo identificar los rompimientos, vayan a los videos. Siempre les digo lo mismo. Todo viene correlacionado. Tienen que ver los videos anteriores para ir entendiendo y seguir el paso. Y como vimos en el video anterior, nosotros vamos a tener un inicio de todo este impulso alcista, que clavadísimo y más que al ojo ya está a la vista, que es este, y un decisional, que es el que intenta reaccionar a la zona de oferta para seguir cayendo, pero no puede, y me hace un alto más alto y me rompe la estructura. Al ojo también se ve que es este. Vamos a cambiar el color porque esto ya es compra, ahora estamos alcistas. Y fíjense, así en 4 horas, como lo estamos viendo, nos vamos al extremo y si marcamos una línea del máximo a la tercera, que encontramos un imbalance, entonces es un order block totalmente válido. Es un extremo totalmente válido que tiene imbalance. ¿Ok? Incluso, siendo detallistas, déjenme ver si en realidad podemos marcarlo desde acá. Sí, sí podemos. Fíjense qué pequeñito, pero que está. Desde esa vela hasta esta hay una ineficiencia. ¿Ven? El espacio pequeñito. Esa mecha tendría que haber llegado un poquito más abajo.
Tendría que haber llegado un poquito más abajo esa mecha verde. Tendría que haber hecho algo así para cubrir esa ineficiencia y que nosotros marquemos lo que habíamos marcado en el principio. Tendría que haber hecho una mechita así, pero no la hizo. Y como no la hizo, a mí me deja un imbalance. Y me deja este order block más válido aún. ¿Ok? Para el decisional veo exactamente lo mismo. Fíjense, otra vez hacemos el ejercicio de marcar las liñitas entre la primera y la tercera y encontramos todo ese imbalance, esa ineficiencia que el precio eventualmente vendrá a buscar y cubrirá. Voy a bajar una hora para refinar porque son muchos pips y en una hora, fíjense que no vemos nada en el extremo, vemos lo mismo, pero en el decisional, fíjense como efectivamente encuentro este de acá abajo, hermosísimo, y su tercer vela, o el último bajo que haya en el precio cercano, si es más bajo. Y vemos que está la ineficiencia, el imbalance, el order block, todo re fino, pum, ahí. Son 6 pips. Ese decision tiene 6 pips, está hermosísimo. Ahora tenemos un problema con el extremo, en una hora no vemos nada, bajamos a 15. Y en 15, fíjense, si yo hago esto y trazo mi línea a la derecha y lo hago con la tercera, fíjense que la tercera baja más allá, se entrelaza, se mete en el orden, lo mitiga y lo deja eficiente. Listo, ese no es. Pero si yo trazo esta de acá y esta de acá, fíjense cómo si hay un imbalance, como si hay una pequeña ineficiencia entre esa vela y su tercera. ¿Ven como si hay todo ese espacio dentro de esta vela? Ahí el precio tendría que haber hecho una mecha hacia abajo o llegado en algún punto a cubrirlo, pero no lo hizo. Entonces yo ahora puedo refinar en 15 minutos hasta acá. ¿Sí? ¿Podría hacer esto? Sí, podría. Es arriesgado porque acá hay liquidez por debajo, ya lo vamos a ver en el video, entonces lo dejo estructural. Ya vamos a ver bien eso. Me bajo a 5 minutos, a ver si veo algo más. Vengo acá a 5, estoy en 5 y en 5 me encuentro con... ¿está? Creo que sí, ¿no? A ver, déjame ver esto que es lo primero que me llamó la atención. Me fijo que también hay más abajo, pero quiero checar esto. Sí, sí hay. ¿Ven qué detallista? ¿Ven cómo hay que ser muy, muy, muy detallista? Fíjense que nosotros podríamos refinar hasta acá esa ineficiencia. Sin embargo, me concentré en eso, pero ahora vengo más abajo y descubro que entre mi primera vela verde, si trazo a la derecha y su tercera, también encuentro un espacio en el precio. También encuentro que todo este es una ineficiencia en el precio, hay un imbalance y el precio tiene que venir a cubrirlo. Entonces me bajo hasta ahí. Y ahí tengo mi extremo, que en este caso son 4 o 5 pips, un poquito menos todavía, son 4 pips y algo. Fíjense cómo nosotros, así es como refinamos. Y así es como buscamos 4.8. Nuestra tendencia, tanto alcista como bajista, vamos a buscar nuestro extremo y decisional, nuestro order block, nuestro imbalance, confluenciamos todo. Y si nos da mucho pip, así es como ustedes tienen que aprender a refinar en el precio, bajando las temporalidades y dentro de un bloque siempre van a encontrar otros bloques. ¿Sí? Bueno, voy a pasar, si se quedaron hasta acá, a mostrarle una proyección en el AUD que estuvimos viendo. Estuve viendo el día de ayer, analizando un poco. ¿Sí? Me voy a venir acá una hora. Lo que estaba viendo que podía llegar a ser el precio, ¿sí? Primero que nada, yo veía que el precio en AUD, ustedes saquen sus propios análisis siempre, ¿sí? Siempre, por favor. Voy a borrar esto que hay mucho garabato en el medio para que no confunda que ya no sirve. Yo veía que el AUD venía bajista, ¿sí? Venía de un impulso, de un retroceso, fíjense, un impulso, retroceso. Acá me empieza a querer hacer una estructura alcista, pero luego rompe nuevamente a la baja. Sigue bajista, ¿sí? Fíjense que este mínimo saca liquidez de acá. Me deja, si yo trazo
una línea desde este mínimo hasta este, me hace dos bajos iguales, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como liquidez, como eso que es mucha liquidez. Quienes operan con soportes y resistencia, eso lo van a conocer como resistencia y cuando el precio quiera llegar acá van a decir hay una resistencia muy fuerte, entramos poniendo la casa en una compra porque la va a respetar y créanme que eso se lo come como viene, porque es muchísima liquidez institucional, ahí hay mucha plata que se terminó de poner en esta zona, que fíjense que se fue muy hacia arriba. Cuando llega acá abajo, no entren porque se lo come y va a venir a buscar este mínimo de acá. Acá sí va a reaccionar. Y el precio, una vez que llega ahí y me hace dos bajos iguales, me deja una piscina de liquidez ahí, empieza a hacer estructuras alcistas. Empieza a hacer impulso, retroceso, retroceso. Llega hasta esta mecha y el precio se queda ahí. Y yo veo que en una hora, en mi extremo de una hora, ¿sí? Donde se originó todo este movimiento bajista, si acá yo venía alcista, y me hace impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y luego acá me rompe la estructura, yo busco un extremo ahí, como vimos recién, busco un extremo ahí, y luego definitivamente empiezo a hacer estructuras bajistas. Cuando busco mi extremo y empiezo a refinar en distintas temporalidades, lo que encuentro es, tal y como vimos en los ejemplos de recién, me vengo acá y digo, ok, agarro esta vela, trazo una línea, y agarro tercera vela y trazo una línea. Y veo que hay imbalance y que el precio debería de llegar y mitigar. Ahora me podrían decir, pero pará, el precio sí vino en su momento, llegó, mitigó y se fue nuevamente hacia abajo. Así que este orden ya no es válido. Claro, pero si ustedes afinan bien, pero bien el ojo, van a descubrir que, fíjense que el precio, sacame ese marcador, fíjense que el precio no llega, ¿lo ven? Si lo ven ahí, el precio no llega. ¿Ven que la mechita de la línea verde quedó justito, pero no llega? ¿Ven que no llega? Eso es ser detallista, eso es ser muy, pero muy detallista. Y tenemos que serlo así. Entonces yo digo, momento, me dejó un 0,01 pip, pero me lo dejó. El precio puede volver ahí y entonces yo ahí voy a buscar una reacción. E incluso, si me quiero quedar más tranquilo, yo agarro esa zona, me voy a poner acá, agarro esa zona, saco esto, y digo, bueno, ¿por qué tengo esta zona? Porque refino. Digo, bueno, refino, porque de por sí ya también no voy a usar esa zona porque son 15 pips. Entonces refino y me bajo a 15 minutos. Cuando me bajo a 15 minutos, fíjense que encontramos que toda esta zona se puede convertir en esta. Que si yo agarro este mínimo y trazo una línea a la derecha y agarro su tercera y trazo, tengo todo un imbalance. Ahí me valida mejor todavía y esa verde con esa mechita que casi toca, quedó bastante lejos. Y eso tiene de 65.12 a 65.22, hay 10 pip. 9.2 en realidad por los decimales. Hay 10 pip. No está mal, no está mal. Sin embargo, acá tengo uno más refinado que seguramente sea en 5 minutos. Vamos a verlo. No, debe ser en 10 minutos porque en 5 minutos encuentro el verde. Fíjense este bloquecito verde. ¿Cómo puedo seguir refinando si quiero? Y puedo llegar a refinar hasta ahí y puedo llegar a refinar mi extremo acá hasta 3.6 pips. Eso tiene 3.6 pips. Ahí. 3.6. Correcto. Puedo buscar un stop loss de 3.6 pip. Nadie, créanme que nadie afuera les enseña a tomar entradas con 3.6 pip. Es una locura, ¿sí? Sin embargo, yo soy algo conservador, por lo menos por ahora, y no tomo entradas pero tan pequeñas, mucho menos si es por riesgo. Por confirmación, créanme que cuando veamos entradas por confirmación van a descubrir una metodología que yo uso para entrar en un minuto y con entradas de 2, 3, hasta me han llegado a dar entradas de 1.5 pips con ratios gigantes. Me voy a volver a la normal del gráfico para mostrarles lo que está pasando ahora y lo que vimos. Y vimos que el precio en un momento, bajamos a una hora, y vemos que el precio en un momento que venía todo bajista, acá empieza a hacer estructuras alcistas. ¿Sí? Me rompe este alto de acá, el precio venía todo un impulso, me hace un retroceso, me hace un impulso, se los marco.
Tenemos impulso, retroceso, impulso, más bajo que este, no. Y ahora me hace un alto más alto, me rompe estructura. En el momento que a mí me rompe la estructura, empiezo a buscar compras. Y tengo un extremo por acá y probablemente algún tipo de decisional por ahí. El precio viene, retrocede. ¿Por qué tengo marcado esta zona? Porque fíjense lo que hace acá. El precio viene, impulso, retroceso, impulso y me hace un bajo más bajo que el anterior. Luego me hace este retroceso que no puede hacer un alto más alto y por el contrario este bajito es más bajo que ese último y con cuerpo también. Me empieza a cambiar nuevamente a la baja y yo, bueno, pará, se frenó acá porque en esta mecha hay un order block con imbalance también en menores temporalidades. Créanme que si nos bajamos a 3 minutos, 1 minuto o algo así, acá se los aseguro, hay un order block con imbalance y el precio estaba reaccionando ahí. Entonces a mí me daba la pauta de que si ya está reaccionando ahí y estamos bajistas, el precio va a seguir bajando. Pero por el contrario, fíjense que este máximo acá es roto con cuerpo de vela, me hace un alto más alto nuevamente y me invalida mi zona de oferta. Entonces yo digo, ok, ¿a partir de dónde me hace un alto más alto? De acá. Este de acá es mi extremo, todo este. No hace falta acá que ni les haga el ejercicio de cómo ubicarlo, ¿no? Está más clarísimo, esto es gigante como una casa. Marcás de ahí, marcás de acá, o incluso hasta donde quiso bajar en su momento, y tenés un imbalance acá, pero toda esa mecha verde es enorme y el precio tiene que volver a llenarlo. No puede dejarlo así. Empieza a querer bajar, llega hasta acá, fíjense que cubre una parte del imbalance, pero no todo, así que tiene que seguir bajando. Entonces yo marco todo ese extremo y ya tengo mi operación acá, esperando que llegue ahí y reaccione. Yo voy a jugármela por riesgo ahí y voy a esperar a que reaccione. Lo que tengo acá se llama cobertura, porque también estoy operando una venta en este extremo que arrastrábamos desde esta zona. Porque la tendencia general del precio es bajista, así que es mucho más probable que se dé esta venta que esta compra. Pero yo asumo el riesgo, ¿ok? Y pretendo que llegue primero acá, para que vaya hasta arriba y después de arriba se vaya hasta abajo. Hasta acá nuevamente no, en realidad si ya llega abajo y después llega arriba el precio tendría que seguir por lo menos hasta por allá abajo. Pero esto es muy grande y como vimos recién, podemos refinarlo. Nos vamos de 1 hora a 15 minutos. ¿Dónde está? Acá está. Y en 15 minutos, fíjense que encuentro este pequeñín de acá. ¿Ven cómo podemos tomar tanto la última vela contraria del movimiento, o sea, la roja antes de la verde, como la verde? Si esto estuviese mitigado, tomaríamos la verde, y si acá está mitigado, tomaríamos la siguiente verde o la roja. Nos da igual el color. Fíjense el enorme imbalance que hay acá, ¿no? Nuevamente, trazo línea a la derecha. Y me ubico acá y trazo línea a la derecha y tenemos todo ese espacio. Y así lo hacen, chicos, no es difícil. No es difícil, no lo hagan complicado. Busquen el imbalance en el extremo. No está, listo, chavo, olvídense, no se compliquen. Ya irán perfeccionando para ir llegando a 1 minuto, a 3 minutos. Se pueden bajar a todas las temporalidades hasta encontrar algo. ¿Sí? Hasta encontrar algo que a ustedes les guste y que les cierre a su estrategia, a su plan de trading. ¿Sí? En este caso, nosotros en ese de 15 minutos ya tenemos 7 pip de stop loss. 7 pip, está buenísimo. ¿Quieren más? Se bajan a 5 y siguen buscando algo más chiquito. A ver si en 5 hay algo. Y en 5 no hay nada. Fíjense que en 5 es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a 3. Nos venimos a 3. Y fíjense que en 3 podemos refinar perfectamente a esta zona. Porque, fíjense, pongo acá y trazo mi línea ahí. En el máximo este, en el mínimo de la tercera. Y fíjense todo el imbalance que hay en esta zona. Fíjense. Toda esa zona sin mitigar. El precio nunca llegó. Tiene que llegar ahí. Tiene que mitigarlo. ¿Ok? El precio ahí lo tiene que mitigar. Y así es como ustedes van a buscar los imbalances, las ineficiencias, para confluirlo con un buen order block y para esperar una buena entrada. Entonces, en esta zona de acá, ¿sí? En esta zona del 64.14 al 64.07, es posible,
si este es mi mínimo y este es mi máximo, es posible que el precio ahora está totalmente consolidado. No sé qué pasó el día de hoy, entre ayer y hoy, que el precio, la verdad que no hizo nada. Está haciendo una acumulación de órdenes, está juntando liquidez para venir a comer abajo y explotar arriba, o comer arriba y explotar abajo, ¿eh? Ojo. Acá ya tenemos dos saltos iguales, esto marcado con una línea y con una X, lo que llamarían resistencia. Eso es liquidez y créanme que cuando el precio llegue ahí no va a reaccionar nada y se lo va a comer. Así que el que entró diciendo, no, miren qué resistencia, entró en venta, perdió, se los aseguro, no sirven los soportes y resistencias, porque no entienden que esto era un inicio de tendencia, no entienden que hay un order block con imbalance más arriba, que es un imán para el precio, que hay imbalance y el precio tiene que ser eficiente y va a ir a buscarlo eso. Ellos no saben esas cosas. Entonces esta información que ustedes tienen es excelente. Y acá una pequeña proyección que después subo al grupo de Telegram. Total, esto yo ya dudo que hoy se dé, ya por la hora que es. Estamos por salir de Kilson y todo. Esto hoy ya no creo que suceda. No hay noticias tampoco. Recién tenemos una noticia mañana. No, recién es jueves. Esta semana es malísima. Realmente esta semana no va a pasar mucho hasta el viernes. Así que sin más, les mando un abrazo muy grande a todos. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video con muchísima más información y muy valiosa. No olviden meterse en el grupo de Telegram. Sí, ok, no se olviden de meterse en el grupo de Telegram. ¿Dónde está eso? Ah, no, acá. No se olviden de meterse en el grupo de Telegram, es público y paso este tipo de proyecciones y estas señales, ¿sí? En donde ustedes podrían llegar a aprovechar algún movimiento o algo y beneficiarse. Síganme en Instagram y cualquier consulta, no se olviden que también doy mentorías 1 a 1, donde pulimos todo esto muchísimo, pero muchísimo más y van a poder ser rentables en poco tiempo. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.